palabra se encuentra en el Evangelio según San Lucas 23, creo que 34. Lucas 23, 34. Le toca a la hermana Nancy y dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaré pasando entonces el micrófono a nuestra hermana Nancy, que se estará acercando hasta este lugar. Dios le bendiga, mi hermano. Buenas noches tengan mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga, amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre sea la gloria, amén. Buenas noches. Como bien dijo mi hermano, me toca exponer sobre aquella primera frase expresada por nuestro Señor Jesucristo, allá cuando ya estaba en aquella cruz, amén. Es un deseo de nosotros debemos reflexionar sobre estas hermosas palabras que nuestro Señor exclamó en aquella cruz del Calvario. Yo me imaginaba aquel Señor, aquel Dios de amor en aquella cruz, con sus manos y sus pies en aquella cruz, clavados y expresando frases de amor, donde esta primera expresión fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, amén. La palabra de Jesús pronuncia un mensaje muy profundo. Dice lo que expresa algo que jamás, nosotros como hombres quizás no la pudiésemos predicar, amén. Yo ponía, por ejemplo, para mi vida, que en una oportunidad trabajando me machaqué, como se dice, los dedos con una bóveda, y yo digo, oye, cuánto dolor, y tuve que aguantar. Cuánto más sufrió el Señor por nosotros en la cruz del Calvario, amén. Jesús muere perdonando, amén. Aquel acto salvífico en la cruz simboliza el perdón divino, como nos lo dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, amén. Allí expresa que era conveniente hacer explícito este perdón, amén. Ese perdón con palabras claras, con palabras audibles, contundentes, con una fuerza emocional, arrolladora y con una autoridad espiritual definitiva, amén. Porque no solamente era por aquellos hombres que en ese momento se burlaban, que lo entregaron, no, sino era por toda la humanidad, aún por nosotros que no estábamos en ese entonces, pero estamos en los planes del Señor, y aún por aquellos que no han llegado, amén. Jesús verbaliza el sentido de su venida a este mundo. De hecho, su nombre significa precisamente: Él salvará a su pueblo de sus pecados, como nos lo dice en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. La petición de perdón no se refería solamente a los que de forma directa lo estaban humillando, a aquellos soldados, a las autoridades religiosas, sino a todo ser humano, como ya lo dije, ¿verdad? Lo describe con detalle en el impresionante cántico de Isaías 53. Allí él expresa tantas palabras tan hermosas que cuando la leemos, con el Espíritu llena nuestro corazón, amén. En la cruz Jesús nos enseña que el perdón puede ser unilateral. No se requiere dos partes, a diferencia de la reconciliación. Esto quiere decir que dice que yo puedo y que yo debo perdonar, amén. El perdón debe ser un acto en nosotros, en el amor demostrado por Jesucristo en aquella cruz, amén. Él dice: aunque mi ofensor no me haya pedido perdón, nosotros debemos perdonar, entendiendo ese mensaje del Señor, así como Él nos perdonó en aquella cruz, sin importarle los defectos, las fallas o aquella ofensa. Él nos perdonó, amén. Y nosotros debemos demostrar ese amor como el Señor lo hizo en aquella cruz, amén. Uno de los primeros hombres que imitó al Señor fue Esteban, ¿verdad? Él dice la palabra que bajo la furia de las piedras que lo estaban matando, fue el primero en imitar de forma modífica a su maestro y Señor, como lo narra en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 60. Nosotros hemos sido llamados a hacer lo mismo, amén. Amén.
leyendo, de verdad que es bastante extenso, pero oye, llena. Dice el Señor, ¿verdad? Que en lo que pude investigar muchas cosas, dice que nosotros debemos pronunciar esta primera palabra, el perdón de Jesús. Amar a aquel que aún no ha conocido al Señor, bien como en esto reflexionaba en lo que muchas veces nos dice el pastor, de que algunos de los que nos señalan, que nos critican, que se burlan, cuando nosotros llegamos al Evangelio, son nuestros seres amados, nuestros seres queridos. Es allí donde nace, debe estar presente esa primera palabra. Amén. Gloria al Señor. Dice que sin pensarlo nosotros muchas veces, esta palabra, ¿verdad?, con un tono, a veces con un tono soberbio. No debe existir en ese perdón un tono soberbio, como quien nunca ha pecado, como quien nunca dice, no, yo no necesito perdón. No puede ser una palabra de excusa para decir que Dios te perdone. No, nosotros debemos perdonar de corazón. Alabado sea el Señor, amén. Muchas veces dice que Dios te perdone. Nosotros debemos perdonar, porque ya el Señor nos perdonó, así como ha perdonado a aquel pecador, amén. Alabado sea el Señor. Nosotros somos lo que muchas veces, sin darnos cuenta, aún conociendo la palabra, crucificamos a Jesús. Y lo hacemos día a día con nuestras mentiras, algunas veces, con algunas fallas, hipocresías, con la falta de amor, con miradas y palabras altaneras que no deben existir en ninguno de nosotros. Amén. Y muchas cosas, como nosotros sin darnos cuenta, también le fallamos al Señor. No es solamente para el vecino, no es solamente para aquel, no, para nosotros también, porque muchas veces nosotros no hacemos lo que Dios nos manda y sin darnos cuenta nosotros también estamos siendo, la misma palabra como dice, nos juzga, amén. Nosotros debemos estar llamando a ese perdón cada día, cada momento, cada segundo. Jesús muere perdonando. Todo ese acto salvífico, como dije, se encuentra en el libro de Juan, amén. Sus palabras eran convenientes, era explícito este perdón, con aquellas palabras claves y audibles que debe estar en nuestras bocas cuando nosotros decimos perdón, no solamente en nuestras bocas, sino en nuestra alma, en nuestro corazón. El Señor nos ama con un profundo amor y siempre debe estar ese perdón en cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús en la cruz, envuelto en un mar de insultos, de burlas y de blasfemias, lo hacen que lo pasan por el camino, ¿verdad? Por aquel camino. ¿Cómo sería el Señor arrastrando aquella cruz con aquel dolor? Sin saber muchas veces nosotros, sentir aquel dolor, nosotros no lo podemos expresar. Amén. Los jefes, los judíos, los dos malhechores que han sido crucificados con él y también los soldados. Jesús no solo perdona, sino que pide al Padre piedad, perdón para los que lo han entregado a la muerte, para los que lo han vendido, como hizo Pedro, que lo había negado, y no solo para aquella, sino también para nosotros, para que todos aquellos pecados, ¿verdad? Nosotros llevábamos, el Señor pagó un precio por nosotros, precio de sangre, amén. Nosotros somos origen de condena y de crucifixión, y Él allí clama con dulzura y paz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debe estar en nosotros estas 7 palabras, no solamente porque se trate de una semana mayor como lo llaman, sino que esta palabra debe estar en cada uno de nosotros a cada hora, a cada momento, amén. Esto transforma para todo cristiano primero en una oración personal al Padre Celestial. Intercede por los mismos asesinos que le perdonan, y Padre significa que hay una íntima comunión entre el Hijo y el Padre, así como debe existir entre nosotros y el Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y por aquí mi hermana Elena, y fuerte el aplauso al Señor. Amén. Por ese precio pagado en la cruz del Calvario. Señor bendiga a nuestra hermana Nancy. Ciertamente, mi hermano, la palabra dice: perdónalos porque no saben lo que hacen.
ese pensamiento grande, mi hermano, de nuestro Señor, que de Él debemos aprender cada uno de nosotros, a perdonar a todos aquellos que todavía no saben lo que hacen. Porque hay veces, mi hermano, dame el otro micrófono, Gabriel. Hay veces gloria a Dios. Hay veces, mi hermano, una persona puede tener tiempo en los caminos del Señor y todavía no comprender, y necesita también de ese perdón. Alabado sea el nombre del Señor. La siguiente palabra se encuentra en Lucas 23, 44, que dice así: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pasa nuestra hermana Elena hasta este lugar. Gloria al Señor. 23:46, amén. 23:46. Bueno, continuando rápidamente, la gloria sea del Señor, amén. Que sea el Señor el que dirija toda esta exposición de la palabra que nos ha tocado llevar en esta noche. Seguidamente el Señor, estando en medio de dos ladrones, uno de él le pidió que se acordara de él cuando estuviese en su gloria. Y el Señor seguidamente le dijo estas palabras. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos cómo el Señor además estaba allí en la cruz en medio de una grande prueba. Siempre cuando nosotros estamos en prueba debemos ver o recordar ese momento, tratar de imaginarnos el momento en que el Señor estaba pasando en grande tribulación. Porque ciertamente hay cristianos que cuando viene la prueba no ven al Señor y caen y se van y se alejan, olvidándose de que ya el Señor fue primicia, de que nuestra obra debe ser probada con fuego. Vemos que además del perdón, el Señor allí dio salvación. Lo perdonó, luego le dijo: de cierto estarás hoy conmigo allá en el paraíso. Eso mismo hizo el Señor con nosotros. El Señor, en el momento que nos perdonó, nos dio también la salvación. ¿De qué nos salvó? De esa condenación. Más adelante dice: al que persevere hasta el fin, ¿verdad? Entonces no podemos permitir pensar que salvo siempre salvo, no, al que persevere hasta el fin. Pero el Señor, en el momento en que nosotros nos arrepentimos y nos dio y le fuimos a Él y le pedimos perdón y nos arrepentimos con un corazón humillado, como hizo este ladrón allá en la cruz, Él no escatimó ni vio más atrás ni dijo ¿por qué tú? No, el Señor inmediatamente le otorgó perdón y le dio la salvación. Aún en esos momentos duros que podamos pasar en nuestra vida, nosotros, si nos humillamos y reconocemos que sin el Señor no podemos hacer nada, el Señor, por medio de Dios Todopoderoso, por medio del Señor Jesucristo, se acerca a nosotros, pero nosotros tenemos que reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Él nos salva solo por medio del Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, como nos dice Hechos 4:12. Cuando entendemos que entonces no podemos seguir adelante, reconocemos a Dios. Dios está allí, esperando, tocando a la puerta, esperando que alguno abra para Él entrar y estar con nosotros. Y Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Si nosotros le invocamos de veras, Él se acercará a nosotros por medio de Jesús. Vemos también allí que el Señor nunca, como dijo Isaías 53, nunca, no abrió su boca. El Señor en medio de sus pruebas nunca renegó. El Señor enmudeció, pero habló para dar esperanza, para dar salvación. Aún en medio de esa cruz, la cruz no fue un impedimento para que Él llevara allí ese mensaje de perdón y salvación. Y además dice, nos salvó en esperanza, porque ¿cuál es la esperanza? Hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Entonces, mire todo lo grande, todo eso que sucede en ese momento, el Señor nos lo ha dado a nosotros. Asimismo nosotros, en nuestra vida, somos llamados para llevar este mensaje de amor y de esperanza. Lo que quiere decir que en medio de cualquier prueba que nos pueda sobrevenir, la palabra nos va guiando y estamos llamados en medio de ese momento difícil que estemos pasando, de llevarle a otros ese mensaje de esperanza, de que no todo queda acá, sino que hay otra vida, ¿verdad? En el momento más chiquitico de la persona que esté cerca de ese momento, saber que más allá de la muerte está la vida que ya comenzamos desde el mismo momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Al estar en luchas y pruebas, Dios siempre está con nosotros. Veamos a la cruz siempre, porque ya nada que nos acontezca ya pasó el Señor por esas pruebas. En el mundo tendréis aflicciones, pero recuerda que yo estaré contigo. También podemos ver que el mundo necesita saber que alguien lo ama. Hay mucha gente que se siente solo y a veces nosotros también hemos pasado por esos momentos en que nos sentimos solos. Pero debemos recordar y debemos recordarle a otros, Dios te ama. Solamente con esta pequeña frase nosotros estaremos llevándole la predicación del amor de Dios. También vemos que en esa cruz el Señor nos ha salvado con esa esperanza, porque tarde o temprano sabemos que todas las cosas que nosotros vemos, esta realidad que nosotros vivimos, a veces yo la llamo como una realidad virtual. ¿Por qué? Porque las cosas en el mundo pasan, pero los que están en el Señor Jesucristo van a permanecer para siempre. La realidad real es la que nos espera en la gloria, como dijo el Señor, estará conmigo en el paraíso. Y nada, con la fuerza que el Señor nos da y nos llena, nada nos puede separar del amor de Cristo, como leemos en el libro de Romanos. Así que nosotros, después de analizar todo el trayecto y el calvario y la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo único que debemos entender es que hemos sido llamados por Dios primeramente para ser salvos de la condenación que ya está escrita para aquellos que no creen. Y luego nos queda la gran tarea y la maravillosa tarea de dar por gracia lo que de gracia ya el Señor nos ha dado y hemos recibido. Amados amigos, hermanos, tenemos que perseverar hasta el fin, y si estamos cavilando, tenemos que ver a la cruz del Calvario, donde nuestro Señor nos enseñó con su ministerio hasta el último momento, nos enseñó que Él vino a predicar el reino de los cielos y a llamar a sus ovejas. Somos ovejas de Cristo, perseveremos hasta el final y seremos salvos. Dios me les bendiga, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, nuestro pastor por acá. Gloria a Dios. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vemos la convicción de una persona en la palabra de Cristo. La tomó como una verdad, creyó y la aceptó. Para nosotros es un mensaje claro que los que hemos llegado a los caminos del Señor, creer que estas palabras son fieles y verdaderas. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26, 27, el hermano Gabriel estará pasando hasta este lugar. Buenas noches tengan todos, el Señor les bendiga, Dios les guarde de una manera especial. Juan capítulo 19, versículo 26 y versículo 27. Ciertamente unas palabras importantes que tipifican la responsabilidad que sentía nuestro Señor Jesucristo con respecto a su familia en aquel momento bastante trágico el que estaba pasando. Quisiera comentar o dar cierta explicación primeramente
sobre lo que representaba la primogenitura para el pueblo de Israel en aquel tiempo, en el tiempo de los patriarcas, y que también en algunas religiones en este momento, en el tiempo actual que nosotros vivimos, practican. Bueno, se dice que en aquellos tiempos bastante antiguos y en algunas religiones actuales, el primer varón que daba a luz la mujer se le llamaba primogénito por cuanto era el primer niño que abría el vientre de la madre. Bendito sea Jesús de Nazaret. Pero que también por recibir este título de primogénito le correspondía ser el jefe de la familia al momento que el padre moría. También se dice que se establece por la palabra de Dios, y también algunas religiones que practican este tipo de enseñanza, que el primogénito al momento que el padre moría, él también debía hacerse cargo de su madre y también de sus hermanas. Otro comentario que podríamos hacer en esta noche con respecto a la primogenitura era que según la ley allá en Moisés se consideraba que el primogénito pertenecía a Dios, que era el primer hijo de esa mujer el cual recibió la primogenitura, y que este debía ser entregado al Señor, debía ser consagrado a Dios. El hijo mayor recibía también, hablando de la primogenitura, una doble porción de las posesiones de su padre en el momento que él moría. Y después de la muerte de este, era, así como mencionamos, el responsable del cuidado de las hermanas y de su madre. Ahora bien, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras en el momento en el cual se encontraba ya muriendo en la cruz, que se encontraba allí delante de esta gran tragedia? Bien, nosotros tendríamos que tomar en cuenta, o decirlo también de otra manera, que es bien significativo que una de las últimas palabras de preocupación y de cuidado entonadas o dichas por nuestro Señor Jesucristo fue enfocada hacia su madre, hacia María, la madre terrenal que fue establecida por Dios para que el Señor viviese aquí, naciese aquí en la tierra. Podríamos decir también que dentro de esta etapa final de una vida, pensando siempre en servir y ayudar, de dar bienestar a los demás, Jesucristo no debía dejar por fuera, dejar de último o olvidarse de su madre y de su familia. Ahora bien, nosotros cuando nos colocamos en el lugar de María o analizamos la situación en la cual estaba pasando María en esa oportunidad, podemos decir que María estaba bastante destrozada por la agonía de su hijo. Y no solamente esto, sino que estaba bastante desolada por un final bastante trágico en aquel primogénito de la familia, aquel hombre el cual en cierto momento se le había dicho o se le había encomendado que iba a nacer de su vientre el Salvador del mundo. Agregando algunas cosas más, tendríamos que tomar en cuenta que o comentar que con casi total seguridad en ese momento María se encontraba viuda, lo que quiere decir que por esta acción de muerte de nuestro Señor Jesucristo, no solo ella estaba sufriendo por la agonía que sucedía en ese momento por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que también ella se encontraba en una situación de desamparo. Pero el Señor, nuestro Señor, el pastor por excelencia, el pastor de los pastores, no podía descuidar ese deber de honrar a padre y a madre en ese momento, a pesar de que se encontraba en bastantes dificultades en su vida, y que él, como siendo un gran líder y un gran representante del reino de los cielos, debía cumplir lo que Moisés también había establecido, Dios había establecido por medio de Moisés allá en el libro, Gloria a Jesús, de Éxodo capítulo 20, que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que absolutamente todas las cosas nos salgan bien y también tengamos una larga vida aquí en la tierra. Una interpretación mucho más ética y moral que podemos decir sobre lo que era esta palabra de Jesucristo, también hablando de un punto social, era que Cristo entregó en ese mismo momento
a su madre, entregó a su madre a también aquel llamado el discípulo amado, cumpliendo con un elemento bastante importante o deber fundamental con respecto a la familia, con respecto a la responsabilidad filial que él tenía en ese momento, y dándonos un ejemplo a nosotros que, a pesar de que él se dedicaba por completo a las cosas del Señor, a las cosas de Dios, a lo que era el trabajo por establecer una iglesia aquí en la tierra y llevar el mensaje de nuestro Padre eterno, nuestro Padre que está en el reino de los cielos, él tampoco se descuidaba en lo que eran las responsabilidades que había obtenido antes de comenzar su ministerio, y también aquellas que le correspondían por medio de las leyes que estaban establecidas en esa nación. También para nosotros, por las leyes jurídicas y por las leyes también terrenales, tendríamos que nosotros dar también ejemplo de que, a pesar de las dificultades y a pesar que estemos en los caminos de Dios y nos estemos enfocando por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo por todo el mundo, debemos nosotros también cumplir con la familia, porque si amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, tenemos que demostrarlo, y comenzamos demostrándolo con aquellas personas que están cerca de nosotros, que son nuestra familia. Entonces, esto es lo que el Señor Jesucristo nos quiere dar a entender por medio de esas palabras tan maravillosas en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, que dicen de la siguiente manera, para nombrarla una vez más. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Dios les bendiga, nuestro pastor, por este lugar. Señor bendiga a nuestro hermano Gabriel. Amén. Ciertamente, mi hermano, el compromiso con el Señor no nos hace evadir los compromisos familiares que tenemos. Es de gran responsabilidad para el cristiano ser responsable tanto espiritualmente como ser responsable también filialmente con nuestra familia, porque ciertamente no se puede descuidar la familia aludiendo a los compromisos de Dios, porque dentro de la misma familia nos enseña. Y ciertamente hay que tener mucho cuidado también de que nuestros parientes estén siempre cerca de personas temerosas a la palabra del Señor. Debe ser muy importante. Se ve el corazón también del discípulo amado, ya que la recibe desde ese mismo día en su casa. La siguiente palabra dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios bendiga a nuestra hermana Yurka, y le hacemos la invitación para que se acerque a este lugar. Buenas noches, que el Señor les bendiga de una manera especial. Amén. Agradecida con el Señor por permitirme el privilegio de exponer una de las 7 palabras que Él dijo en la cruz del Calvario. ¿Amén? La podemos conseguir en Mateo 27, 46. Amén. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Ciertamente, palabras demasiado profundas que el Señor exclamó en ese momento. Son palabras de angustia, palabras de tristeza, palabras de dolor, pero no de un dolor físico. Palabras de un dolor espiritual que el Señor sentía por la separación de Dios, pero en su condición de hombre. Amén. Vamos a exponer algo antes de entrar en el tema. Amén. Ciertamente, en el Nuevo Testamento no se dicen las palabras a plenitud
como se expresa en el Viejo Testamento. Sin embargo, podemos ver que hay casos en que sí se expresan las palabras, se dicen pocas palabras en su totalidad. Amén. Cristo en su último momento de angustia y de agonía exclamó el Salmo 22, que comienza con esas mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Busquemos el Salmo 22. Que dice de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Podemos entender por salvación que es auxilio, liberación, amén. Entendemos entonces por qué el Padre no lo liberó en ese momento, por qué el Padre no lo auxilió en ese momento, por qué el Padre no le rescata de tan grande dolor. Cuando Él dice esas palabras, Dios mío, significa que no le auxilió a su gran dolor, tanto así que se siente que ni siquiera atiende su clamor. El Padre le pudo haber ayudado, lo pudo haber bajado de la cruz, ya que como dice la Biblia en Isaías 59:1, no se había cortado su brazo para salvar. Entendemos por acortar que su mano está encogida, pero no, su mano estaba encogida, estaba extendida para ayudar a las personas. Incluso Jesús pudo haberse bajado de esa cruz, pero le fue necesario permanecer en ella para pagar el precio por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Se tenía que satisfacer la justicia de Dios, ya que todo el pecado de la humanidad cayó en la paga del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Jesucristo fue abandonado por el Padre en la condición de hombre, no en la condición de Dios. Porque Dios no se puede separar a sí mismo. Eso lo podemos encontrar en Filipenses del 2 al 8. Amén. Esto nos deja una gran enseñanza si queremos fundamentar nuestras vidas en Jesús. Primero, aborrecer el pecado. Por eso Jesús tuvo una ruptura en su comunión con el Padre, en su condición de hombre, ya que cayó en el pecado. El mundo y Dios no llenan comunión con el pecado. Dios es 3 veces santo. Entonces, si el pecado crea una separación de Dios con el hombre, debemos aborrecer el pecado si queremos estar cerca de Dios y vivir eternamente con Él. Debemos clamar a Dios, debemos siempre pedirle ayuda a Dios. Eso es lo que siempre ha creído el hombre. Debemos estar en contacto con Dios por medio de la oración. Amén. Gloria al Señor. Procuremos siempre tener una buena relación con Dios. Jesús en su sufrimiento le impactó su dolor físico, ya que estaba grandemente interesado en su relación con Dios. Esa debe ser una de nuestras mayores preocupaciones, el saber que estar cerca de Dios de nuestras vidas. El mayor de los fue su cuerpo. El mayor dolor de Jesús no fue su cuerpo flagelado, ni fue su corona de espinas incrustada en su cabeza. No fueron los largos clavos en sus manos y pies que recibió por las personas que lo rodeaban. Su mayor dolor fue sentirse desamparado por Dios.
Amén. Con esto concluyo. Ese también debe ser el mayor dolor del ser humano. Las personas sienten dolor en sus vidas. Son dolor procurado por muerte de seres queridos, por enfermedades, entre otros. Ninguno es tan fuerte como el sentirse solo, sin la presencia de Dios. Fue ese el vacío que nosotros experimentamos antes de conocer a Jesús. Pero hoy podemos decir que gracias a su sangre que nos ha limpiado de pecados, hoy tenemos una amistad y una comunión especial con Dios, lo cual trae la verdadera felicidad, gozo, alegría, paz y amor. Las más grandes bendiciones tenemos con su compañía. Amén. Que el Señor les bendiga. Señor bendiga a nuestra hermana Diurka de una manera especial y la siga ayudando para que se siga esforzando, para que siga adelante. Hay dos palabras que llaman poderosamente la atención sobre lo que dijo el Señor. Sin causa me aborrecieron y por qué me has desamparado. Ciertamente la soledad no se conoce sino cuando se ha experimentado. Creo que una de las cosas más fuertes que experimentó el Señor fue sentirse en ese momento distante de Dios por causa de haber tomado todo el pecado de una humanidad. El pecado hace separación entre Dios y los hombres. La siguiente palabra dice, tengo sed. Juan 19, 28, del hermano David Aquino. Dios le bendiga. En nombre de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Ciertamente, aleluya, la quinta palabra, alabado el nombre de Dios, San Juan, capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Alabado el nombre de Dios. Sabemos, alabado el nombre de Jesús, en esta pequeña posición quisiera ver el aspecto físico y el aspecto espiritual de la sed que tenía nuestro Señor Jesucristo y el beneficio que tiene para nuestra vida. Amén. En esta exclamación podemos ver o resaltar que ya Dios Jesucristo se había despojado de su divinidad y como ser humano sentía sed, estaba en un cuerpo mortal y era una parte de la necesidad de este cuerpo que nosotros tenemos. Jesús había padecido de latigazo. Él perdió mucha sangre por causa de los latigazos y por causa que traspasaron sus manos y sus pies, alabado el nombre de Dios. Y exclamó, tengo sed. Tomando en cuenta que Jesús, la última vez que había bebido algo, fue cuando tomó la cena pascual con sus 12 discípulos, que tomó del jugo de la uva, alabado el nombre de Dios, y de resto no había tomado sed, y habían pasado más de 12 horas que Jesús había tomado algo para saciar esa sed. Los estudiosos del fallecimiento del cuerpo humano dicen que una persona que muere crucificada como murió nuestro Señor Jesucristo pierde mucha sangre y mucho líquido, se deshidrata y por tanto tienen sed. Dice que los labios se van secando y que la boca también se va secando y que la lengua se pega al paladar. Alabado el nombre de Dios. Esa es la parte física. Y también en esto, como dijimos anteriormente, dice que exclamó, tengo sed, para que la escritura se cumpliese. El salmista decía en el Salmo 22, 14, 15, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar.
y me has puesto en el polvo de la muerte. Alabado el nombre de Dios. Vemos que con ese clamor, tengo sed, se está cumpliendo una profecía dicha anteriormente por el salmista David. Se cumplen las escrituras. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesús cumplió todas las profecías. Alabado el nombre de Dios. Todo, alabado el nombre de Jesús, fue un plan divino. Nada fue coincidencia, nada fue casualidad. La palabra de Jesús en relación de su sed, alabado el nombre de Dios, también fueron cumplimiento de una profecía dicha por David, el salmista. En el Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Alabado el nombre de Dios. Y esta profecía se tenía que cumplir. Sabemos, como leímos anteriormente, Jesús exclamó: tengo sed, y había una vasija de vinagre, y los soldados romanos tomaron una esponja y le llenaron de vinagre y la pusieron sobre una lanza y la acercaron para mojar los labios del maestro. Esta era la segunda vez. La primera vez Jesús pidió agua, que lo dice, alabado el nombre de Dios, en Mateo 27, 34, pidió agua y le dieron vinagre mezclado con hiel, para después de haberlo probado, él no bebió. Y esta segunda vez, cuando los soldados romanos hacen ese gesto, no lo hacen de bondad, no lo hacen de buena gana, lo hacen burlándose, porque decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y sabemos que este vinagre que le dieron no sació la sed de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado el nombre de Dios. Ahora el aspecto espiritual. Resulta muy interesante, alabado el nombre de Jesús, que Jesús estuviese pidiendo sed, porque él mismo le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto lo dice en el Juan 4:10. También dice la Biblia que en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El mismo apóstol Pablo dice que Cristo era la roca espiritual, aleluya, que le daba agua al pueblo de Israel, en 1 Corintios 10:4. Alabado el nombre de Dios. Pero ahora vemos que Cristo, la fuente de vida, tiene sed. La sed que sufrió Cristo fue para que nosotros nunca jamás tengamos sed. Y estas palabras son reales. Tal como en los días de Moisés, Cristo la roca, puede darnos agua después que ha sido golpeada una sola vez. Sabemos que en el tiempo de Moisés, Dios le mandó a Moisés que le pidiera agua a la roca, pero él la golpeó y se enseñó contra ella, y por eso él no entró a la tierra prometida. Ahora la roca, símbolo de Cristo, tipo de Cristo, Cristo la roca, que es la fuente de agua viva, fue golpeada una vez y para siempre en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos beber del agua que es apta para vida eterna, como nos dice Juan capítulo 4, verso 7. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Si nuestro hermano pastor por este lugar. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano David. Amén. Ciertamente algunos teólogos dicen, en la expresión tengo sed, dicen ellos que es sed de justicia. De ahí en adelante comienza la justicia de Dios, porque el Hijo ha subido al Padre, dice la palabra. Vamos a la otra palabra: consumado es. Nuestro hermano Alberto estará pasando hasta este lugar. Una palabra muy importante le ha tocado a nuestro hermano. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga a los invitados. Me tocó el tema de la crucifixión del Señor Jesucristo. El tema mío está en Juan capítulo 19, versículo 17 en adelante. Y él, cargando su cruz, salió a un lugar llamado de la Calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron con él y a otros dos,
a uno de cada lado y Jesús en medio. Pero queridos hermanos, casi todos los hermanos han hablado, ¿verdad?, del Señor. A mí me tocó este tema, esta parte bastante, un poquito amplia, donde el Señor después que Él pasó por diferentes lugares, ¿verdad?, y llevando el mensaje y sanando a enfermos y haciendo discípulos, de los cuales también se le presentó a Nicodemo y luego a la samaritana, y después de hacer muchos milagros, vino a Él lo más fuerte, que para Él era la muerte. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en el tema donde dice consumado es, yo busqué y estaba buscando y conseguí, aquí dice consumado es. Los evangelios presentan una serie de cuadros de la vida de Cristo. Los primeros, preciosos, nos hablan de una luz que llega de Belén y que llega de allí, había de alumbrar a todo el mundo. Unos años de este cuadro nos muestra el poder de Jesús en ciegos que ahora podían ver, en cojos que podían caminar, un muerto resucitar, multitudes que son alimentadas milagrosamente, lo que Él hacía cuando Él andaba en el mundo, pecadores que encuentran la esperanza en sus palabras. Pero hay un enorme cambio en los temas de estos cuadros de la vida de Jesús. Sucede lo inesperado. Estos cuadros cambian los colores brillantes de lo que Él hacía y se tiñen de colores oscuros. Vemos un Cristo sufriendo los horrores de una crucifixión, colgando una pesada cruz que más adelante sería colgado en medio de dos ladrones. Contemplamos a uno recibir una serie de insultos y burlas, recibir latigazos en su espalda, puñetazos, escupitajos en la cara, y finalmente lo escuchamos gritar con un grito, con las últimas fuerzas que le quedan: consumado es. Estas palabras fueron pronunciadas con tanta intensidad porque quería llamar la atención a todos los que estaban a su alrededor, y mientras aquellas personas preguntaban qué significaban estas palabras, dice la Biblia que Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Estas palabras significan mucho más que sus últimas palabras con vida, significan mucho más que el fin de la agonía infernal que acaba de experimentar. Consumado es. El plan consumado es para salvación. Consumado está en Juan capítulo 19, versículo del 17 en adelante. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, vemos cómo fueron los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. A través de los capítulos anteriores, Él nos estuvo enseñando el plan de Dios para la salvación del mundo. Ahora había llegado el momento más aterrorizante que nadie puede imaginar. Jesús, el Hijo de Dios, santo y puro, iba a ser hecho pecado por amor a nosotros. La ira que nos corresponde a nosotros cayó encima de Él. Nadie puede ni siquiera empezar a imaginarse la angustia, los sufrimientos que Jesús, gotas de sangre que habían caído por su rostro, unos momentos antes, anticipando el trago que le esperaba. Fue abandonado por todos, incluyendo a su Padre. Qué tal soledad tan grande, qué tristeza inimaginable. Pero que nadie se equivoque en el análisis del sufrimiento del Salvador. No era meramente el dolor físico, ya que era inmenso, sino que este le añadía otro peor. Dios, que es santo, puro, perfecto, iba a convertirse en la representación del pecado, iba a cargar con todo el pecado del mundo. Esto no hay palabra para poder describirlo. De allí la agonía sufrió nuestro Señor. Consumado es. Estas maravillosas palabras de Jesús deben resonar en nuestros corazones. En el mismo momento que muere nuestro Señor, la obra de redención fue consumada. La salvación está
asegurada, todo está pagado, la deuda está cancelada, todo está hecho, no hay más que hacer ninguna otra obra. En la carta de los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la paga del pecado es la muerte. Eso está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Aleluya. Consumado es. Se habían preguntado antes qué significa la afirmación consumado es, ahora ya lo saben. Estos son los cuatro pasos para la salvación. Arrepentirse de ir arrepiéntete de ir por tu propio camino y vuélvete a Dios. Creer que Jesús murió en tu lugar. Pídele a Jesús que te salve. Recibe en tu corazón como tu Salvador personal en medio de una oración sincera. Solo tienes que ir a pedirle, es muy sencillo. Para que requiere fe, tienes suficiente fe para creer en esto. Esto significa también que el Señor, ¿verdad?, todo lo que padeció por nosotros allá en la cruz, y tampoco nos podemos tampoco sentir tristes. Yo me imagino lo que Él padeció ahí en la cruz. Eso debe ser horrendo, que lo agarren y le claven unos clavos, que no le meten anestesia y lo crucifiquen. Eso es un dolor muy inmenso. Pero no te preocupes, hermano, Él dijo que no nos dejaría solos, que Él estaría con nosotros pronto. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener presente, de que algún día le veremos como está. Dios le bendiga y Dios le guarde. Nuestro amado pastor. Dios bendiga a nuestro hermano Alberto. Amén. Ciertamente, mis hermanos, yo deseo algún día decir también consumado es. Señor, he terminado mi trabajo, me voy contigo. Ciertamente, mi hermano, es una palabra muy hermosa para nosotros. Consumado es, como la dijo nuestro hermano, significaba de que ya todo lo referente a la salvación y que le tocaba realizarlo, Cristo ya lo había realizado. No había que añadir nada, no había que poner nada, todo ya estaba hecho. La siguiente palabra para finalizar dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Ciertamente, mis hermanos, sabemos nosotros que uno de los misterios más grandes que encierra la vida de todo ser que está sobre la faz de la tierra, hecho a imagen y semejanza de Dios, es el momento de la partida. Ese momento, mi hermano, del cual el apóstol Pablo dijo que había peleado la batalla, había guardado la fe, y que hablaba también de que esperaba ese momento glorioso, el momento de partir, de irse de esta tierra habiendo culminado una obra, una faena. Cristo se ajustó siempre a la palabra. Él se ajustó a un plan y no se movió fuera de ese plan. Qué bueno que la iglesia de Cristo también lo haga de esa manera. Que nosotros nos ajustemos al plan de Dios y que no nos movamos de ese plan, porque tan solo así es que nosotros vamos a cosechar ciertamente grandes bendiciones. Cristo sabía hasta dónde llegaba su obra, hasta dónde estaba lo que Él tenía que realizar de una manera humana. Ya Él sabía lo que estaba escrito de Él y sabía de que era necesario de que Él muriera en esa cruz para culminar la obra con su muerte. Dijo antes de morir, sabiendo y estando muy claro hacia dónde iba: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como cuando usted manda una carta y la da para que la lleven esa encomienda. Él sabía de que ese espíritu iba a un lugar, a una dirección,
y la dirección estaba totalmente claro que la dirección era Dios. Todo lo que lo había hecho o había hecho lo hacía merecedor de estar delante de la presencia de Dios. Ahora, sabemos nosotros, mi hermano, de que todavía faltaba una batalla, una pelea que realizar. La Biblia dice, mi hermano, que después del Señor entregar el Espíritu o morir, dice de que descendió a la parte más baja de la tierra. Ciertamente sabemos, mi hermano, que no hay una mejor compañía que la de Dios para estar en los momentos de adversidad. Amén. Ciertamente no hay una mejor compañía que la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así haya que ir a las profundidades del infierno. Amén. Si el Señor está con nosotros, hemos encomendado el Espíritu al Señor, sabemos, mi hermano, de que vamos a ir en bendición y vamos a regresar en bendición. ¿De cuántos hermanos no hemos tenido el testimonio de que han descendido a los infiernos, pero el Señor ha estado con ellos? Amén. Y el Señor los ha llevado y los ha levantado y los ha colocado otra vez, mi hermano, en la presencia misma de Dios, y han ido en victoria y han regresado en victoria. Cristo, mi hermano, tenía que culminar una obra. Tenía todavía, mi hermano, que vencer a la muerte, como estaba escrito: muerte, yo soy tu muerte. Cristo todavía, mi hermano, tenía que hacer algo maravilloso. Tenía que vencer, mi hermano, al sepulcro. ¿Dónde está sepulcro? Tu victoria. ¿Dónde está? Pero era necesario que ese Padre maravilloso, en ese momento de prueba, estuviese muy cerca del Señor. Amén. Muchas veces creemos que en el momento de prueba Dios nos ha dejado. Hay veces la iglesia piensa que en el momento de prueba no estamos guardados en el Señor. Pero ciertamente la palabra nos enseña que aún en el valle de sombra de la muerte, la presencia de Dios está cerca de nosotros. Lo que quiere decir, mi hermano, que la iglesia al realizar esta gran obra, que es casi parecido a estas 7 palabras que estamos hablando, una obra que para realizarla tenemos que ir cargados de perdón. Amén. Tenemos que saber perdonar, la iglesia tiene que saber perdonar. Una obra para realizarla tenemos que saber, mi hermano, que existe una recompensa, el paraíso. Amén. Tiene que estar esa recompensa que nos va a ayudar a seguir adelante. Sabemos, mi hermano, de que esa obra no nos hace que nosotros nos olvidemos de los compromisos, porque violaríamos la misma palabra, los compromisos filiales. Sabemos, mi hermano, de que aunque nos sentamos en algún momento con soledad, Dios está siempre con nosotros. Por eso el Señor dice aquí que Él no nos va a dejar solo. Él dice: Padre, ¿por qué me ha desamparado? Pero Él le dice a la iglesia: yo estaré con vosotras todos los días del mundo. Ay, no, hermano, tengo sed. Pero ya la iglesia no tiene sed de las cosas del mundo. Amén. Ahora la iglesia tiene sed de las cosas que son de Dios. Dijo el salmista: como el siervo brama, mi alma tiene sed. Pero tiene sed del Dios vivo. Tenemos sed del Dios vivo. Un día tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la batalla, todo se ha consumado. Maravilloso cuando el creyente, la creyente, en victoria, sabe que ha llegado el momento, pero sabe que ha guardado la fe. Amén. Hemos guardado la fe, hemos peleado la batalla, pero la fe todavía está con nosotros y se acerca ese momento. Amén. Como pastor me ha tocado muchas veces tener que asesorar a personas cuando ya llega el momento que tienen que decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Han habido personas que han sentido temor de esto, pero Dios en su gran misericordia ha tratado con ellos, les ha ayudado, les ha procesado, y luego pueden decir con plena seguridad, como dijo también Esteban, como dijo el hermano: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenemos una gran población que no ha conocido al Señor. Tenemos una gran población que no ha conocido esta palabra. Y somos nosotros, la iglesia de Cristo, lo que tenemos que recordar estas 7 palabras que ha dado el Señor, para que cargados nosotros
con una claridad espiritual, vayamos a anunciarle al mundo que Cristo no está en la cruz, que Cristo no está en la tumba, que Cristo ha resucitado y que Cristo está en medio de un pueblo, Cristo está en medio de una iglesia, y esta iglesia tiene el Espíritu del Señor y tiene que ir a llevar esa palabra, a ir a llevar ese evangelio. Dios bendiga a todos los hermanos. Amén. Dios bendiga a todas las hermanas. Amén. Dios bendiga a todos los que están presentes. Amén. Dios bendiga a la hermana Corona. Amén. En este momento ella ha venido hasta acá. Yo sé que Dios quiere darle un regalo a ella. Amén. Ese regalo va a ser a través de una oración. Nosotros vamos a orar por nuestra hermana Coromoto. Amén. Yo le voy a pedir a ella que se acerque hasta acá. Ella se va a acercar hasta acá. Y lo voy a orar, hermana Coromoto. Te voy a decir por qué voy a orar. Porque aquí en este mismo lugar Dios me mostró una boca. Oye bien lo que te voy a decir. Y yo veía que dentro de esa boca había, mi hermano, un problema. Levanten la mano los que estaban aquí cuando yo di la revelación. Oye, no te estoy hablando de algo que estoy inventando. Ahora tú estás acá. Yo te pido que avance hasta acá. Amén. Avanza hasta acá. Vamos a orar. Todos los que aman a la hermana Coromoto se ponen en pie. Porque le voy a decir una cosa. La sanidad se mueve en el amor. Amén. Tiene que haber mucho amor. Por eso dice la Biblia. Tiene que haber mucho amor. Un amor especial. Un amor que viene de Dios. Un amor maravilloso. Para que aquello que es de Dios se mueva. La Biblia dice que por las llagas de Cristo los cuerpos han sido curados. Amén. Lo creemos en el amor del Señor. Amén. Lo creemos en el nombre del Señor. Amén. Creemos, mi hermano, que las enfermedades son mentiras del diablo. Amén. Así lo decimos. Creemos que por las llagas de Cristo los cuerpos han sido curados. Yo voy a pedir a la hermana Josefina que ella va a colocar su mano allí en la garganta de nuestra hermana Corona. En la garganta. Tú sabes dónde le queda la garganta, hermana Corona. Tú no vas a danzar ni vas a brincar. Tú únicamente con amor vas a pedir que se haga la obra. Y toda la iglesia va a pedir en el Señor que se haga la obra de una manera especial. Señor amado Dios del cielo, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, oh Dios, en este momento, Señor, nos unimos como un solo pueblo, mi Dios amado, como una sola iglesia, mi Dios, para pedir en este momento, mi Dios, a favor de nuestra hermana Coromoto, mi Dios santo. Tú has mostrado señales, tú mostraste, Señor, algo que nosotros no sabíamos, y ahora, Señor Dios, sabemos, pero creemos que por tus llagas, que por tus heridas, Señor, los cuerpos han sido sanados en este momento. En el nombre de Jesús, ordeno, Dios, a toda pestilencia, mi Dios, de enfermedad que puede estar en las vías orales de mi hermana, en su garganta, la he hecho fuera, en el nombre glorioso de Cristo. Ordeno a todo espíritu de enfermedad, se va, se va, se va, se va, se va, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Mi Dios amado, Dios, en tu nombre hay poder, Señor amado. Yo creo en ese poder, Señor Dios. Yo creo en esa palabra de sanidad. Yo creo en esa palabra liberadora, Señor. Tú has testificado con sanidades. Hemos visto tu gloria, mi Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero todo espíritu de enfermedad le he ordenado en el nombre de Jesús que salga de ese lugar donde está alojado. En el nombre glorioso de Cristo. Que los médicos se queden asombrados. Ellos no van a conseguir nada dentro de esa garganta, porque tú has hecho la obra en este momento. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, mi Dios. Yo lo creo, Dios amado. En el nombre glorioso de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor, oh Dios. Gloria a ti, oh Dios amado, Señor.